Bueno, Pau, de entrada darte las gracias por participar en este archivo, en esta entrevista. Y lo primero que te quería preguntar es si recuerdas cuándo se anunció el confinamiento, ahora hará un año, cómo te enteraste, cómo que te preocupó en ese primer momento, cómo lo viviste. Sí, yo recuerdo que fue un viernes, un 13, ¿no? Bueno, en las fechas no sé si estoy ahí un poco equivocada. Pero bueno, recuerdo que venía del trabajo y iba a casa. Al llegar a casa pues puse las noticias y estaba todo el caos ahí de noticias de alarma, ¿no? De que no se podía salir de casa. Y al inicio pues era aquello de estar a la expectativa de no saber qué iba a pasar, de si era real, ¿no? Y luego después de eso pues ya no ir a trabajar, pues la preocupación de qué iba a pasar después con nosotras como trabajadoras del hogar y los cuidados, ¿no? Que estábamos expuestas ya a precariedades y luego con esto pues muchas sabíamos que iban a quedarse sin trabajo. Entonces para nosotros empezó a activar una alarma en cuanto a pensar en cómo íbamos a estar todas, ¿no? Tanto a nivel individual, como cada una tiene su vida, ¿no? Y a nivel de colectivo, ¿no? Porque entre todas compartimos nuestras pensares, sentires, nuestras añoranzas por nuestro país, ¿no? Y no medíamos como la dimensión también a lo que iba a pasar ya en nuestras casas, ¿no? En nuestros países. Y fue así como todo muy rápido, que ya a mediados de la siguiente semana pues ya empezábamos a ver la, eh, la crisis emocional con la que se encontraban las compañeras, ¿no? Y todas, la verdad que todas. Para mí fue muy rápido, muy así de accionar, no de ponerte a pensar y de tener un poco en vamos a hacer esto así organizadamente, no, sino qué hacemos, ¿no? Entonces fue cuando nosotras, con compañeras aliadas, como colectiva, ¿no? Que tenemos unos grupos de trabajo, y nos comentaron que sí que nos podían apoyar a crear una caja de resistencia. Y fue lo primero, ¿no? Que pensamos, porque de por sí lo que decía, muchas compañeras ya tenían situaciones difíciles con la vivienda, entonces con esto se agudizó más. Y luego el desempleo, ¿no? Que muchas sabíamos que llegaban o sea, con dificultades a fin de mes. Entonces con esto pues ya sabíamos que no iban a llegar. Y la verdad que tuvimos buena respuesta porque una vez que abrimos la caja de resistencia, recaudamos fondos para poder apoyar a compañeras a pagar el alquiler y a otras pues la alimentación. Entonces fue un trabajo colaborativo con mucha gente de la ciudad que nos conocen, que venimos haciendo un trabajo de incidencia política y de apoyo a las compañeras también directa, ¿no? Es eso. Porque a nivel particular tú estabas trabajando en ese momento que se declaró el confinamiento y entonces Sí. dejaste de trabajar. ¿Cómo fue eso? Sí, yo siempre he trabajado en el área del trabajo del hogar y los cuidados y bueno, llevo sobre 13 años ahora, ¿no? En aquel momento 12. Em, pues siempre hablo de privilegios en nuestra condición de migrante también, ¿no? Porque o sea, como Paula, pues tengo privilegios al momento de que tengo un NIE, desde el momento en que paso ya a tener un DNI, ¿no? A hacer todo ese proceso de la regularización administrativa. Entonces estaba con contrato en el lugar donde estaba trabajando y me permitieron hacer el confinamiento. En eso pues yo agradezco a las personas que me habían contratado en ese momento que me hayan permitido hacer el confinamiento, ¿no? Eh, lo cual eso a mí me permitió atender de una forma más directa y con más tiempo, con más tranquilidad a mis compañeras, en lo cual a nivel personal también digo que eso también a mí me
me hizo estar activa en otras cosas desde mi habitación, ¿no? Con el ordenador, teléfono y cuando podíamos, pues a la entrega de alimentos era el único momento que nos exponíamos, ¿no? Para poder hacer la labor que hacíamos, ¿no? Entonces sí que estuve trabajando y pudimos apoyar a compañeras. Eso. El primer objetivo que tuvisteis fue esta caja de resistencia o pensasteis otras fórmulas antes de...? Pues es que nosotras como colectiva ya venimos trabajando en otros espacios y con una metodología muy directa con las compañeras, ¿no? Entonces es como el cuidarnos, ¿no? A nosotras mismas, entre nosotras y sostenernos entre nosotras. En inicio, pues sí que nosotros dimos apoyo a algunas compañeras desde lo que nosotras podíamos y desde lo que las otras coordinadoras o las que estaban trabajando, ¿no? Podíamos aportar. Algunas compañeras con medicación, ¿sabes? Otras con el simple hecho de no poderse comprar pastillas de planificar, ¿sabes? Para nosotros ya es un problema que una compañera no tenga ese recurso, ¿no? Porque se exponen ya a otras situaciones y en la cual no vamos a negar, ¿no? Que las mujeres también tenemos derecho a tener una sexualidad plena, ¿no? Entonces es como, ¿dónde está o cómo podemos cubrir eso entre todas nosotras? Entonces ahí fue como de inicio, nos apoyamos en lo que pudimos, pero es que somos muchas. Ahora somos más de 500. En ese momento, pues, pudimos apoyar a las que quedaron sin trabajo, digamos, y que no tienen ninguna red social que las sostuviera, digamos, amigos o gente conocida que ya estuviese hace tiempo acá y que les puede echar la mano, que tenemos todas esas áreas, ¿no? De que compañeras tienen esos respaldos porque han tenido esa red desde el inicio, pero otras no. Entonces en ese momento recuerdo que hemos apoyado más de 57 mujeres solo para el alquiler, y porque es lo que nos alcanzó también, ¿no? Y luego pues tuvimos que dejar una parte para la alimentación, porque para la alimentación fueron un montón de mujeres. Ya no eran solo las 57, digamos. Entonces es como, o sea, nosotras hacemos lo que pudimos a nivel emocional también, que era hablar, no, compañera, tengamos calma, busquemos las formas, qué es lo que necesitas y tal. Hay compañeras que estaban en el horario de 9 a 9, digamos, o de 8 a 9, diversidad de horarios, pero que es exagerado el tiempo de trabajo, ¿no? Lo que ya nos comentaban era que les pedían que se quedaran en las casas durmiendo. Ya no era que, o sea, les cambiaban la modalidad del trabajo. Entonces, eso en inicio. Y luego más adelante, lo que les pedían era, bueno, no, como ahora estás viviendo en casa, tienes que, o sea, te vamos a bajar el sueldo, porque no estás viviendo acá, el alquiler y tal, o sea, el gasto del agua, de luz, se los empezaban a cobrar a muchas compañeras. Entonces para nosotras es como esta pandemia acentuó aún más la precariedad que ya se vive en la colectiva nuestra, ¿no? Y es como también muy duro para nosotras porque veníamos haciendo un trabajo de incidencia a nivel político, ¿no? En las administraciones y esto que ya habíamos expuesto a estas situaciones y estamos buscando cómo llegar a la sociedad y que haya una concientización, ¿no? Entonces, pero esto pues paró como mucho trabajo de esto que veníamos haciendo y de un solo pues afloró todo y a la vez era como ver esa esencialidad de este trabajo también, ¿no? Entonces era como, y nosotras con la alarma, ¿no? O sea, era como pensar todo eso al mismo tiempo y al mismo tiempo ir atendiendo a todas las compañeras. Entonces era una situación bastante compleja porque era más de accionar que de pensar en qué hacíamos, ¿sí?
Y con esta, ¿no?, precarización o todavía más precarización, hay otra cuestión, ¿no?, más allá de la material, que es el hecho de las compañeras que seguían trabajando, trabajaban en un contexto donde se decía a la gente que tenía que quedarse en casa, ¿no? No sé si se vivió con miedo, cómo gestionasteis, ¿no?, o cómo acompañasteis estas situaciones. Sí, bueno, sí se vivió con mucho miedo porque también somos seres humanos, también son personas expuestas a la enfermedad, ¿no? Ya no pensar, o sea, el hecho de que te dijeran no salgas, y para nosotros era muy sorprendente de que a las personas que él estaba cuidando te decían no salgas, pero por el hecho de que se les iba a contagiar a ellas. No por el hecho de decir no salgas que te puedes enfermar y vas a estar mal y sabes, como verlo desde otra perspectiva, ¿no? Entonces ahí afloraron mucho las individualidades, que para nosotros lo que decimos es, en esta pandemia no vamos a salir si no lo hablamos colectivamente, si no lo pensamos en grupo, ¿no? Entonces como es un momento estar con miedo a que si te enfermas o te mueres, porque en ese momento las que se contagiaron pensaban mucho en eso, ¿no? Que si se iban a morir, entonces entra el estado emocional al que te hablaba al inicio, ¿no? Que es complejo en el estado nuestro porque no solo somos responsables de nosotras mismas acá, sino que somos responsables de una familia en nuestros territorios, ¿no? Entonces, como eso no, o sea, aparte de la gravedad de la situación que nos deja acá, pues quedan nuestros hijos, nuestros padres, nuestra familia, pues a la que sostenemos. Es duro. Y el hecho de que esta situación sea global, ¿no?, la pandemia, ¿cómo vivís la distancia también, ¿no? Esta relación cuando el virus empieza a llegar, ¿no?, a otros sitios, ¿no? No sé si teméis por vuestras familias, si os preguntan cuando la situación llega aquí, ¿cómo es esta relación? Sí. Bueno, de cara a cuando se inició la pandemia, pues todo el mundo pues preguntando que si había llegado allá, ¿no?, a nuestras casas. Pero también teníamos calma porque tardó un poco en llegar, ¿no? Entonces estábamos aquí en la situación de que no se sabía cómo era la forma en que se propagaba el virus o cómo era su vida, ¿no?, del virus. Entonces era como estar a la expectativa de qué es, ¿no? Pero a la vez nosotras siempre estamos pendientes de nuestra gente y el saber que estaba tardando nos dio tranquilidad un poco, pero igualmente era como aquello de ¿qué nos pasa siempre a nosotras aquí, no? O sea, para nosotras, sí, la pregunta es como qué magnitud, ¿no?, del miedo y eso lo podemos gestionar en sí, en inicio era por nosotras aquí. Como te digo, depende mucha gente de nosotras. Y luego, más adelante, cuando ya empezó a propagarse en nuestros territorios, ya no nos preocupamos solo del virus también, sino que anteriormente podemos hablar del contexto político que tenemos en nuestros países y el déficit en educación, en sanidad, sobre todo en sanidad que es privada prácticamente, ¿no? Allá la salud pública es muy carente de muchas cuestiones básicas, jeringuillas, sueros, medicación básica que debe de proveer un Estado, pues se carece de eso. Entonces eso complicaba también más, ¿no?, después. Y nosotras, por eso te digo, nos enfocábamos mucho en la situación nuestra aquí, porque según lo que nosotras trabajamos y lo que enviamos, sabemos que esa necesidad se puede suplir, que es la de los productos básicos en cuestión de salud, ¿no? Porque mandas el dinero y se compra y tal, pero si no, sin trabajo aquí, pues ya eso lo complica más, ¿no? Porque ya desde del Estado allá prácticamente es que si te quedas esperando y a morir, ¿no? Entonces es como muy difícil, y por lo que nosotras como colectiva cuando hacemos incidencia pues hablamos de esto también, ¿no?, de cómo el contexto político en nuestros países afecta
nos afecta a nosotras y por lo que nosotras migramos también, ¿no? Porque no es una migración voluntaria, sino que hay unas causas. Y esas causas están avaladas también por todo el sistema del mundo, digamos, ¿no? Cuando hubieron las elecciones en Honduras, nosotros teníamos esperanza que el gobierno de España no apoyara esas elecciones. Lamentablemente fue apoyada, lo cual eso lo que hace es que estos poderes se afiancen y continúen perpetuando, en nuestro caso, en nuestro país, Honduras, pues la dictadura, porque para nosotros es un presidente dictatorial y ahora pues lo pueden ver, es narcotráfico, o sea, un narco, ¿no? El que trabaja con el narcotráfico y está habiendo una investigación en Estados Unidos y que justo ayer ya sale como que sí hay pruebas de que es un presidente corrupto, ¿no? Entonces es como ahí abordamos lo que hablamos, ¿no? La cadena global de los cuidados, ¿no? Entonces eso lo abarca todo y bueno, que al final, pues como decimos nosotros, en colectivo es como vamos a salir adelante, en colectivo es como lo hemos afrontado y en colectivo seguimos trabajando para buscar cambios a mejora y comunes, pues. Y comunes ya no solo para la comunidad migrante, sino que ya también para la comunidad aquí en el territorio donde hemos decidido vivir, ¿no? Porque decimos, buscamos también de que las personas natas de aquí, las que cuidamos, estén bien. O sea, más allá de un cuidado específico de irle a acostar o irle a limpiar la casa y tal, no, sino que también de entrar o sea, como lo hacemos nosotras, en comunidad, ¿no? De ese sentido social, con cariño, con respeto, con motivación, ¿no? Y eso lo vemos nosotros mucho, que a las personas mayores de aquí hace falta como ese calor humano que necesitamos todas, ¿no? Entonces, no sé, hay un gran trabajo detrás de todo eso y falta mucho por hacer para que se recuperen prácticas comunitarias también. Comentabas, ¿no? Como que a pesar de esta precarización, a la vez se veía lo esencial del trabajo de cuidados. No sé si la situación que hemos vivido con la pandemia ha reforzado o ha servido de alguna manera a vuestro trabajo de incidencia política, ¿no? En el sentido de poner este tema sobre la mesa y darle relevancia o no. Bueno, lo que decimos siempre, en la pandemia se reconoció que era un trabajo esencial, ¿vale? Pero al día de hoy todavía sigue habiendo precarización dentro de este sector. Para nosotras sí que ha puesto sobre la palestra, digamos, lo que nosotros venimos exigiendo desde antes, ¿no? Y ha puesto en evidencia toda esa precarización, ya no solo dentro de los hogares, del trabajo del hogar y los cuidados, sino que ya en lo que es el cuidado externalizado, ¿no? Que es en las casas de día o los geriátricos, ¿no? Bueno, las residencias, como lo llaman acá, ha puesto sobre la mesa toda esa problemática que debería de estar desde el inicio, ¿no? Tendría que haber políticas públicas que aseguraran los cuidados de las personas mayores acá, porque las personas mayores también ya han tenido una vida laboral en la cual han pagado sus seguros, han hecho su aportación al Estado, ¿no? Pero lamentablemente hay una fugaz ahí que seguro que son las que mantienen también esa precarización en estos espacios, ¿no? Que ya aquí hablamos de los pensionistas, ¿no? Cada vez hay más recortes, hay más formas de irnos oprimiendo al final, ¿sabes? Porque si no tenemos una calidad de vida, pues hay algo que falla y que falta y que los gobiernos lo saben.
porque nosotros siempre pensamos que la gente que está en espacios de poder, sobre todo a nivel de política, están bien. O sea, tienen buenos sueldos, tienen sus seguros, tienen una vida asegurada por años y todo eso, mientras que toda la sociedad somos las que nos llevamos los palos, ¿no? Entonces, eso de la voluntad política, que es a la que nosotras apelamos muchas veces, por ejemplo, la comunidad migrante en la pandemia, vimos que pudo haber sido la oportunidad de que el gobierno regularizara a muchas personas, no lo hicieron. Y está en la Constitución que es un momento de alarma mundial, ¿no? Y esto que podía haberse regularizado muchas personas. Y haciendo eso hubiese habido otras alternativas, ¿no? Porque también nosotros aportamos a esta sociedad, aportamos a nivel económico, a nivel humano, ¿no? A las relaciones humanas, como decía. Creo que todo puede ir sumando, pero mientras no hayan políticas públicas que permitan que esto pase, pues no va a pasar, ¿no? Entonces... De hecho, vosotras participasteis en una campaña, ¿no? con distintos colectivos para pedir esta regularización. No sé cómo organizasteis esta campaña, cómo funcionó. Sí, mira, nosotras primero, como colectivo de trabajadoras del hogar y los cuidados, estamos conectadas a nivel estatal con otras organizaciones que hablamos sobre todo el trabajo del hogar y los cuidados, ¿no? En esta hicimos un comunicado en inicio para hacer presión y visibilizar que carecemos de un paro, ¿no? O sea, cuando quedamos despedidas, las que tenemos documentación, quedamos sin un derecho a paro. Entonces se creó una carta, se mandó al gobierno y se hizo una presión social, y de ahí pues viene la respuesta de que hubieron una aprobación de apoyar en un área, ¿no? A las que trabajaban en la residencia, y hubo este apoyo que aún muchas compañeras no lo han recibido, digamos, o el ingreso mínimo vital también, ¿no? Que podíamos acceder, pues tampoco no hay respuesta todavía en muchas compañeras. Al estar organizadas estatalmente, pues también pues empezamos a movernos y a comunicarnos, y vimos que era necesario crear como un espacio para hablar sobre la ley de extranjería. Entonces, de ahí nace este espacio del movimiento de regularización ya, en la cual creamos esa campaña también, sabiendo que había, como te digo, que era el momento idóneo para que el Estado tomara la decisión de regularizar muchas personas migrantes, ¿no? Pero no lo hicieron. O sea, esto ya se creó como el juego en la política, ¿no? De que sí, no, y aquello de que así se fue el tiempo hasta que dijeron que no podía ser, y ahí quedó. Pero la colectiva sigue haciendo presión, seguimos haciendo incidencias, seguimos saliendo a las calles, ¿no? Porque vemos que es necesario. Hubo en otros lugares que hubo una regularización, pues también lo pusimos sobre la palestra, que también, o sea, buscar formas, ¿no? de que sí hubiese esta regularización, pero fue imposible. Entonces lo que nos queda es seguir trabajando a nivel estatal conjuntamente con estas otras colectivas, y seguir pues visibilizando esa carencia de políticas públicas para que tengamos pues unos derechos garantizados, que son derechos humanos, que son derechos que un Estado debe de cumplir, ¿no? Y un Estado que se dice que es democrático. Entonces, pues ahí estamos haciendo incidencia siempre. Y ese momento del inicio de la pandemia, no sé si os lo tomáis como un momento de más oportunidad política, ¿no? Para poner cosas sobre la palestra, o como un momento de más dificultad para hablar de algo que no sea exclusivamente la emergencia, ¿no? No sé cómo lo afrontasteis de entrada, ¿no? Más allá del resultado, por decirlo así.
Sí, bueno, a nivel de incidencia política, a nosotros nos afectó por el hecho de que se aplazaron muchas cosas a nivel de incidencia política, ¿no? Con las instancias que corresponde, como colectiva, ¿no? Aquí ya te hablo como mujeres migrantes diversas, que aparcamos muchas cosas, porque ahí nosotras decidimos como volcarnos a lo principal para nosotras. Lo que nos importaba, lo que nos ha importado siempre, es como seguir con ese trato a las compañeras, como te decía, casi personalizado, y para las cosas, para todo lo demás en común, ¿no? En grupo. Y lo que nos interesaba era saber que no hubiese una compañera en la calle, que no hubiera una compañera que estuviese aguantando hambre, ni que se expusiera a recurrir a otras formas, ¿no? de que luego se convierten en violencia que atraviesan nuestros cuerpos, ¿no? Porque en ese tiempo también hay que hablar del acoso sexual, ¿no? Porque hay muchas compañeras que les hacían propuestas indecentes, ¿no? De que vivienda aparte de por sexo, ¿no? Entonces es como muy, para a mí en lo personal es muy fuerte, ¿no? Vivir eso, porque era, como te decía, vivirlo de primera mano, estar atentas a ellas, a toda la problemática. Tuvimos compañeras que tuvieron crisis psicológica fuerte, que estuvo ingresada nuestra compañera, y era por el estado de alarma, por cómo se comunicó todo también, porque yo creo que hay una responsabilidad, como te decía, a nivel estatal, que tampoco pueden responsabilizarse de eso, ¿no? Que fue como un estado de alarma y sin pensar como las consecuencias a nivel social, ¿no? Entonces eso era, o nos dividían o nos juntábamos nosotras, ¿no? Entonces nosotras hemos logrado mantenernos juntas y nos enfocamos en eso. Ya a nivel político, ya fue ya con la articulación a nivel estatal de las colectivas con las que nos juntábamos, que eran asambleas casi seguidas, ¿sabes? Asambleas por un lado, día de por medio, ¿no? Y así muy cansado. Fue muy cansado la estancia nuestra, de las que estábamos trabajando para poder modificar cosas o visibilizar, ¿no? Para hacer esa campaña de regularización ya. Y en la cual, que yo aquí reconozco, hubo un momento en el que yo tuve que retirarme, porque mi cabeza no daba más. Como seres humanas tenemos también esa capacidad, ¿no? de resistir todo, o de decir no puedo más y aparco un momento. Yo fui una de esas que la última reunión que tuve fue la que se hizo con el grupo de regularización ya, y con la gente del ayuntamiento, y dije, no puedo más. O sea, esta es la reunión que hago y aparqué, porque si no yo iba a petar emocionalmente también, ¿sabes? Porque eso lo venimos hablando desde siempre, ya dentro de los hogares, con los trabajos, con extensos horarios, que no puedes hablar con nadie, que solo es dedicarte a la casa, cuidar niños y esto, pues te petas. O sea, tu cabeza, hay algo ahí, ¿no? Que es un bloqueo que si no te cuidas o no lo cuidamos entre todas, habrá muchas personas que estén en un estado mental difícil más adelante. Entonces, eso ya se viene hablando ahorita. Nosotros lo sabíamos desde el inicio de que nos autoorganizamos, porque nosotras estuvimos encerradas por años en trabajo del hogar y los cuidados, y sabemos que ese encierro tiene consecuencias después. Tiene consecuencias porque ya no te relacionas de la misma manera, ya no tienes una relación sexoafectiva, digamos, también, que para nosotros una de las cosas es aceptarlo.
O sea, las mujeres también tenemos esa necesidad sexoafectiva y es algo humano, ¿no? Entonces, por estos trabajos así ya no solo es en los sueldos, ¿no? No es solo en lo material que la pasamos mal, sino que también en lo emocional. Por eso hablamos de lo que nos atraviesa nuestras cuerpos. Entonces, no sé. O sea, como que este confinamiento, en cierta forma dirías que llevó al conjunto de la sociedad cosas que en vuestra colectiva ya vivíais en el día a día, ¿no? Sí, sí. Nosotras, como decimos, la pandemia nos deja marcadas porque se agudizó más y nos deja contentas porque nos presentó la parte humana de todas las que nos apoyaron y que por eso muchas compañeras resistieron y continuamos juntas. Otras decidieron irse porque se han marchado varias compañeras y bueno, pues que este es un ciclo de vida en el cual, como decía, si no nos cuidamos entre nosotras, ¿quién cuida a las que cuidan, no? Que así se llama, así es el hashtag de la campaña, ¿no? Entonces, como si no estamos nosotras por nosotras, ya tenemos años. Yo llevo 12 años lo que decía, sobre 13 años aquí en Europa, y de esos, pues yo garantías sociales no tengo, ¿sabes? Y tengo el DNI y todo eso, y me he dedicado siempre en esta área porque mis estudios profesionales no los he convalidado. No los he convalidado porque he tenido muchas barreras también para poderlo hacer, ¿no? Y no digamos ahora con lo de que todo cambió, ¿no? En la pandemia, la modalidad de cómo presentar estos documentos. Entonces ya es otra barrera más, que aquí hablamos de la brecha digital. Que con la brecha digital, pues nosotras ya sabíamos que era una brecha digital también y nosotras veníamos trabajando eso desde antes con las compañeras, así compartiendo nuestros conocimientos entre unas y otras y para que pudieran buscar citas y eso, pero con la pandemia se acentuó eso, ¿no? Entonces ya es como, vale, hay que hacer formaciones sobre esta área y que sean accesibles, ¿no? Para nosotras una de las problemáticas es la accesibilidad a las formaciones. Como colectiva logramos que las formaciones se pudieran dar específicamente a trabajadoras del hogar y los cuidados en sábado, lo que es el catalán, ¿no? Que aquí hablamos de los requisitos de arraigo, en los cuales pues cuando nosotras a inicios yo no encontraba formaciones en fin de semana. Yo las hice pues así como por suerte, digamos, que estuve sin trabajo y digo, pues me apunto a esto mientras, ¿no? Pero porque hubiese formación en sábado no encontraba, o sea, no encontré. Y luego ahora que se le agregan otros módulos, que es el módulo B de conocimientos laborales, el módulo C de conocimientos de Cataluña, ya son otras horas más que las compañeras tienen que sacrificar. Y digo sacrificar porque ellas tienen un tiempo precario para ellas desde siempre, ¿no? Al estar en los trabajos con jornadas exageradas, ¿no? 24/7 en muchos casos. Y entonces el fin de semana que tienen para ellas, para poder distraerse, para poder despejar su mente, pues se sacrifica para formarse, porque al final es la única forma que tienen también para poder cambiar de espacios de trabajo, ¿no? Entonces, y aparte también, pues, al estar ya ahora nosotras autoorganizadas, creamos como espacios de cuidado, que decía, ¿no? Donde pueden encontrar un momento para encontrarse, recuperarse y sanar lo que haya que sanar. Porque lamentablemente como mujeres hay muchas cosas que sanar en este mundo. A ver cuándo cambia.
Y el hecho de que con la pandemia, ¿no? Todo ya ha pasado a ser más virtual, más a distancia. Claro, hablabas de la dificultad, ¿no? Esta brecha digital para los trámites, por ejemplo, pero a lo mejor no sé qué crees o cómo lo ves, si también ha facilitado participación en algunos espacios de alguna manera, el hecho que sea virtual, o no lo habéis visto así. Para nosotros es que es difícil decir que se ha facilitado, porque es difícil para las compañeras, porque no tienen como las herramientas necesarias para poder acceder a estos espacios virtuales de una forma cómoda. Entonces, lo que nosotros hemos logrado hacer es que nuestras compañeras, cuando van a comprar un móvil, recomendarles que se compren un móvil de gama buena, que es una inversión. ¿Por qué? Porque así pueden acceder a algunas plataformas, aunque no son como digo, no es cómodo desde un móvil. Entonces, pero es la única forma que tienen. Y las que tienen ordenador, que lo han podido comprar, pues sí acceden, pero no olvidemos que están en unos tiempos precarizados siempre. O sea, hay un hándicap que por mucho que digamos que hay más acceso a estos espacios, pero nosotros tenemos la dificultad del tiempo, porque es muy corto, es muy difícil que compañeras también se puedan pagar planes de internet, digamos, y que les permita estar accediendo constantemente a estas plataformas con holgura, ¿no? Con facilidad, y que no haya preocupación de que no se gastan los megas, porque al final para nosotras es una necesidad, porque tenemos que estar comunicadas con nuestras familias allá. Entonces nosotras, esa formación digital que venimos haciendo desde nuestros inicios, es por eso también, porque hemos querido que nuestras compañeras aprendan a usar estas plataformas que existen ahora y puedan estar en constante comunicación con su familia, sobre todo con sus hijos, porque sabiendo cómo funcionan, incluso han ayudado a sus hijos a hacer deberes allá en Honduras, digamos, ¿no? Y aquí ya sumamos que también no todas lo pueden hacer, porque ya se necesita otra inversión sobre datos de internet en Honduras, ¿no? Entonces ya es un gasto añadido, o sea que ahí hay como algo que, o sea, no está compensado, ¿no? Hay todavía una brecha muy alta de desigualdad en todo, y que nosotros pues vamos jugando con ello, ¿no? Quien la tiene pues comparte, quien puede acercarse la utiliza, y quien no pueda ni siquiera pagarse una tarjeta de metro, imagínate cómo va a acceder a esto. O sea que es bien complejo la situación, y nosotras pues cada compañera que logra formarse, o cada compañera que dice yo lo hago, nosotras a veces pues buscamos la manera de cómo hacerle accesible esto, ¿no? A veces una simple tarjeta de T10 ya tiene 5 picadas, que esa ya le puede permitir ir a una formación que, digamos, ella a lo mejor no iba por esa simple tarjeta de 10 porque no llega, ¿no? Entonces, o al revés, subvencionamos de nuestros recursos propios a compañeras a algunas formaciones, ¿sabes? Entonces, para que puedan salir adelante. Y pensando en el confinamiento, ¿no? Porque antes hablabas también de la información y de cómo esto creaba, ¿no? Pues una cierta ansiedad en algunas personas. ¿Tú cómo lo viviste esto? ¿Estuviste muy conectada? ¿Estuviste muy pendiente de todo? ¿Intentaste desconectar? No sé. Estuve muy conectada con todo, porque, o sea, como Paula, a mí me atraviesa mucho lo que es el trabajo del hogar y los cuidados. Y yo creo que en pleno siglo XXI no es posible que continuemos permitiendo que sigan estos trabajos, ¿no? O sea, yo creo que se puede cambiar la forma en que se ofrecen estos trabajos. Pero para esto sabemos que no va a ser de un momento a otro,
y que debe de haber una transición, pero para que comience esa transición se tiene que denunciar lo que uno ha vivido dentro de estos trabajos del hogar y los cuidados, ¿no? Con los bajos sueldos, cuando te despiden de una forma improcedente, te despiden y no te dan tus finiquitos y todo eso, a mí me atraviesa. Entonces, por eso yo me siento muy conectada con este sector, ¿no? En lo cual en toda la pandemia estuve ahí como que me levantaba pues al ordenador, desayunar ¿sabes? El ordenador fue como muy constante ese trabajo, ¿no? Pero que a la vez sabía que era necesario. A mí no, o sea, mis compañeras no podían esperar si alguna le echaban en ese momento, ¿sabes? Del trabajo, o que estaba en alguna comunidad o algún pueblo cercano, ¿no? Que no sabía si podía viajar o no, y con sus cosas y todo eso, entonces buscarle la ruta que tenía que coger y volverse, o qué hacer, o si había alguien por ahí, ¿sabes? Ese tipo de cosas no te esperan. Si te llaman a las 10 de la noche, pues ellas cuentan con nosotras. Entonces estuve muy, muy metida de lleno, lo cual por eso digo, a mí en ese momento no me afectó mucho el encierro porque estuve ocupada. Estuve ocupada como muchas otras que veía lo de la acción por barrio, ¿no? Que también fue fue bonito ver que se dio esos otros espacios, ¿no? En los cuales también pues nosotros siempre decimos que hace falta, ¿no? Pensar que hay una comunidad migrante a la cual pues nos atraviesa un montón de cosas. No pedimos que nos traten de una forma paternalista, porque también nosotras podemos hacer muchas cosas, podemos aportar muchas cosas, ¿no? Pero a veces hay espacios donde no se dan esas oportunidades. Entonces creo que es de pensarnos entre todas y ver cómo hacer que esto pues se confluya conjuntamente, ¿no? Y ¿no? Este contexto de la pandemia, estas redes de apoyo que había en los barrios, ¿crees que sirvieron para conectar más el activismo autóctono, digamos, con el activismo migrante? ¿O funcionó muy en paralelo? Pues yo sentí que funcionó mucho en paralelo. No digo que no hubo apoyo, sí hubo apoyo también de estos espacios que se generaron, pero es lo que te digo, siempre es como paralelo de alguna forma, ¿no? Hay algo que todavía no encaja como comunidad. O sea, como migrantes nosotros tenemos decidido, los que estamos aquí en territorio, de que aquí es nuestro lugar de donde vamos a vivir, donde estamos, donde hemos llegado, ¿no? Por sean los motivos que sea, que aquí ya las mochilas migratorias son súper diferentes, ¿no? Pero siempre van con algo que nos atraviesa a todas, que es el contexto político. O sea, no podemos desligar todo eso. Y al llegar aquí, pues también venimos y nos encontramos con un contexto político, ¿no? El cual ya nos marca. Y luego nosotras estamos hablando mucho del racismo estructural, institucional, ¿no? Porque es con el que nos encontramos de entrada al llegar. Y para eso pues hay que hablar de ello, y no hay que, o sea, cuando lo hablamos no es para ofender, digamos, sino que es para que pensemos que hay algo que está pasando y que hay que buscar alternativas, ¿no? Que tenemos que autocriticarnos todos y ver. Y como decimos, bueno, al menos todos los latinoamericanos, ¿no? Somos... venimos de ese caldo que hubo en la colonización, ¿no? Que ahí ya es otro tema que se añade también a todas las complejidades que tenemos nosotras como migrantes, ¿no? Entonces es como todo eso nos atraviesa, ¿no? Porque el simple hecho, nosotras también decimos trabajadora doméstica, por ejemplo. Esa es una palabra que a nosotras allá en territorio nos domesticaron, ¿no? O sea, lo utilizaron de esa manera. Entonces, cuando aquí todavía persiste de esa manera en los escritos, ¿no? En los espacios formales que dicen políticos, trabajo doméstico,
pues yo digo que hay que modificarlo, ¿no? Y por eso aquí en Cataluña, pues bien, ¿no? Cuando se habla de trabajo del hogar y los cuidados, porque ahí ya hay una dignificación de un trabajo y viene ya desde el valor que se le da a esta labor, no desde esta palabra del domesticar, que a mí por mucho que me digan que que viene de domus, hogar, que no sé qué, pues yo la conozco desde otro lado, con otra raíz, ¿no? Que es la domesticación de los indígenas. Entonces, sí, y eso yo no lo puedo quitar de mi vida, ¿no? Y en relación con este reconocimiento, ¿dirías que durante el confinamiento los medios pusieron más atención a este trabajo del hogar y de los cuidados? Sí, de los medios, sí, es que es eso, a nivel de visibilización fue muy fuerte, ¿no? El interés que hubo. Y bueno, al ver también los trabajos que venimos haciendo diversidad de colectivas, pues vieron que está, ¿no? Que ha estado siempre y que esto pues fue el momento oportuno como para sacarlo, ¿no? Para sacarlo a espacios de diálogo políticos también y también para visibilizar como las, mm, las voluntades políticas también son una barrera, ¿no? Porque como trabajadoras del hogar y los cuidados, queda este tema atrasado hasta el 2024, ¿no? Para hablarlo en, en, en política, para tomar, ¿no? Para las riendas de este trabajo, perdón, para tomar las riendas sobre qué pasa en el trabajo del hogar y los cuidados y para garantizar derechos hasta el 2024. Entonces, aquí nosotras tenemos como la historia, ¿no? Que se hablaba mucho de la enmienda 6.777, que nuestra articulación estatal comienza ahí también, por no a la enmienda 6.777, que ya decía que se hablara del trabajo del hogar y los cuidados hasta el 2024. Entonces veníamos en eso, luego esa ley ya quedó fuera, digamos, atrás, y ahora pues sigue habiendo en esos espacios políticos a toma de decisiones que hasta el 2024 se hablará del tema, ¿no? Y nosotras como trabajadoras del hogar y los cuidados, las que tenemos papeles, estamos dentro de un régimen especial que no tiene derecho al paro, bueno, las garantías sociales, ¿no? que deberíamos de tener como cualquier otro trabajador. Y nosotras lo que exigimos también es que se pase el trabajo del hogar y los cuidados al régimen general, ¿no? Que ese régimen es donde están todos los trabajadores, donde están todos los derechos laborales y que sí o sí se tienen que cumplir, ¿no? Entonces nuestra labor es un trabajo más en el cual pues nosotras seguimos esperando que haya ese cambio porque justo es necesario. Ahora yo estoy sin empleo, no tengo ninguna garantía social, no, un respaldo social, digamos. He trabajado todos estos años atrás en este sector y estoy pues así esperando a ver qué me sale, ¿no? Entonces es como muy difícil porque pagamos seguridad social, pagamos impuestos y no tenemos ningún apoyo, ¿no? Que venga desde nuestro mismo trabajo, pues que al final sale todo desde nuestro trabajo. Claro, en este último año te quedaste sin trabajo también a raíz del coronavirus, ¿no? Sí, yo estuve trabajando hasta mediados de julio, que es cuando yo pillo el COVID, saliendo del trabajo en el autobús a mi casa. Y lo tengo o sea, sé en el momento que me contagié, porque, como te decía, yo me volqué mucho al trabajo con la colectiva, que yo salía poco porque todas las gestiones eran vía telemática, entonces pasaba más en el cuarto, entonces salía de casa al trabajo, del trabajo a casa. Entonces, me contagio es a finales de julio
Y desde el primer momento que avisé que había pillado el COVID, fui avisada de que podía ser despedida. Luego formalmente pues soy despedida hasta en septiembre, ¿no? Entonces al menos este es el único trabajo que a mí me han pagado el finiquito y me pagaron lo que correspondía, ¿no? Mientras que en los anteriores pues a mí no me han pagado el finiquito y ninguna otra derecho laboral, ¿no? Que aunque no estemos dentro del régimen general, pues aún hay unos derechos que deben de otorgarse, pero bueno, hay un desconocimiento que no lo aplican y no respetan. Entonces ahí es donde nosotras estamos haciendo incidencia, que deben de cambiar estas prácticas para que haya un bienestar social común entre todas, sobre todo las cuidadoras. Es que cuidamos algo esencial, que es la vida. Hemos hablado tanto del valor de la vida, ¿no? Durante esta pandemia. El valor de los cuidados, específicamente, ¿no? Del trabajo de cuidados, ¿crees que se ha puesto también sobre la mesa o no tanto? Pues se ha puesto sobre la mesa el valor de la vida, sí, pero no el valor del tiempo esencial, ¿no? Que requieren los cuidados. Entonces, para nosotras como migrantes, como te menciono a cada momento, ¿no? Lo comunitario es muy importante, ¿no? Porque nosotras a partir de ahí es donde vienen también nuestros conocimientos. El valor de la vida aquí para nosotras muchas veces nos sorprende, ¿no? Porque es como está hecho por sectores también, ¿no? Está la vida del colegio, luego la adulta, trabajo, luego viene lo de las pensiones, ¿no? Y todo eso, y entras a la vida de la vejez. Pero desde el momento en que entras ya a esa etapa es como que ya quedas en otro nivel, no sé cómo, pero a mí me sorprende mucho porque ya es como que se separa mucho, ¿no? de los espacios sociales, digamos, del convivir todos juntos y dar un cariño esencial, que lo damos muchas veces casi cuando tenemos amigos, cuando hacemos esa vida social, ¿no? Entonces también cuando los mayores también hay como una brecha entre los jóvenes y los mayores, ¿no? Que es sorprendente y nosotros la vemos al cuidar personas mayores, ¿no? O al trabajar en residencias. Hay una falta de afecto ahí. Bueno, ya sabemos que tenemos un Estado, un sistema que no garantiza todo esto, ¿no? Pero también no lo va a garantizar si estamos solo de observadores. Entonces creo que es importante de que todas y todos pues nos movamos y intentemos pues enmendar o reparar esa parte, ¿no? Porque que sea como sea la vida de cada uno y eso pues ya cada uno sabe cómo la lleva, ¿no? Ya me refiero a problemáticas familiares y todo eso que siempre va a haber, pero al final seguimos siendo seres humanos que se necesita espacios de cariño, ¿no? De convivio, de compartir en social, no sé, que es como... A mí me da tristeza, la verdad, porque nosotras, nuestros mayores, pues siempre están ahí, convivimos todos juntos, aportamos todos y estamos ahí en ese constante cuidado, ¿no? Pero aquí es más como desprendido, que está bien ser desprendido también, pero no tanto. No tanto porque luego también se marcó mucho, ¿no? Creo que eso se puso sobre la mesa también, ¿no? El que nuestros mayores murieran solos, ¿no? Entonces ya venían muriendo solos desde antes también, ¿no? Entonces vale, esta vez sí, totalmente solos porque en ningún momento se les pudo ir a visitar, ¿no? Pero bueno, es eso, ¿no? Que hay que darle un valor humano a la vida y hay que estar ahí desde el cariño, desde el amor con nuestros seres queridos, amigos, vecinos,
y hacer que cambien los barrios, que cambie todo y así ir trabajando todos. ¿Crees que esta pandemia, más allá del poner, ¿no?, en valor la vida en un sentido biológico, por decirlo así, servirá para poner en valor también el afecto? Sí, sí, mira cuántas personas se quejaban de no tener una vida sexoafectiva, que nosotras pues nos reíamos, ¿no? En forma de... nos causaba gracia, porque como te decía, hay sectores que ya lo veníamos viviendo desde antes, ¿no? Entonces esto fue como un añadido más, ¿no? Y sí, pues hay que ponerlos, hay que reconocer esa parte humana que tenemos, ¿no? Y darle el valor que merece también. Y desde ahí también, hacer cada uno lo que le toca para hacerlo desde el respeto, que no es necesario violentar a las mujeres para recibir un cariño, ¿no? Eso también creo que es importante mencionarlo porque hay mucha gente que se vio sola y hay que aprender a gestionar las emociones, ¿no? Y al final, como digo siempre, nosotros hacemos mucho énfasis en la palabra del cuidado. El cuido y cuidados, ¿no? Porque si no, pues se desequilibra todo. Y esperamos que esto pues también sirva para que veamos dónde debe de haber una atención, ¿no? Porque también están los niños, las niñas, que también sufren una violencia, que lamentablemente esto se marcó en este tiempo, ¿no? Que decimos, ya venía pasando, pero no había una situación de emergencia que lo sacara a la palestra como ahora, ¿no? Entonces hay que trabajar, ¿no? A ver qué es lo que está pasando y estar atentos para que no continúen pasando violaciones o maltratos psicológicos también. Sí, como que el confinamiento y la pandemia han acentuado situaciones de violencia. Sí, muchísimo. Violencia ya en hogares, ¿no? Que también la llaman violencia doméstica, ¿no? Entonces es como muy paradójico. Y la violencia también, como decimos, sobre todo la psicológica, es una violencia que nosotros la mencionamos dentro de los micromachismos, porque es algo que te marca. Parece que no, pero te marca de por vida y eso también va a afectar en el día a día de las mujeres y niños y niñas, ¿no? Y seguro que también habrá algunos hombres que tienen, ¿no? Pero bueno, nosotras nos centramos en las violencias más de la mujer porque somos las que venimos padeciendo esto desde hace tiempo, ¿no? Y que nos marca de por vida. Nos marca en cómo vamos a cuidar a nuestros hijos, en cómo vamos a cuidar del entorno social y nos marca de cómo nos relacionamos también, ¿no? Entonces, por eso también hablamos del cuidado, porque ya sabemos que tenemos esos contextos. Pues cuidémonos, creemos formas de apoyo comunitario para que estas mujeres no decaigan. Porque luego si hablamos de cuántas no salen adelante y se hunden, pues ya es otro tema, ¿no? Pero a mí por eso a mí no me gusta hablar mucho de la palabra resiliencia, porque ya se asume que somos resilientes. No debemos de asumir eso, porque entonces estamos perpetuando cosas a través de eso, ¿no? Entonces mejor autoorganicémonos, cuidémonos y sanemos eso que encierra la resiliencia para poder continuar y para poder salir adelante y buscar una sociedad sana, pues, y vivible, ¿no? Rebobinando un momento a la cuestión más laboral,
Cuando, cuando a ti tú dices que tienes el COVID y ya te dicen que a lo mejor no volverás a trabajar, o sea, ¿cómo lo justifican esto, no? ¿Es por miedo? ¿Es por...? Porque son personas mayores y que no pueden contagiarse y que están enfermos, o sea, que ya son, que no, son personas mayores. Ya aquí, por eso te decía que para mí es como muy impresionante porque no solo me pasó a mí, sino que a muchas otras compañeras, ¿no? Del pensar primero en individual, ¿no? No pensar en que esto es una pandemia, o sea, a todos iba a tocar sí o sí. Aquí en Europa, perdón, ya hay como, ya hay una historia, ¿no? Con las gripes y todo eso, ya hay una historia de lo que significa una pandemia. Entonces, y me impresionó mucho, ¿no? Eso, el pensar individualmente, no, me vas a contagiar. No el hecho de estás bien o que te mejores. Bueno, claro que te lo mencionan, pero no se piensa más allá que por eso luego pues se acentúan otras precariedades, ¿no? Que se podrían, como decía yo, si hay una conciencia de que lo comunitario va a salir adelante, bueno, si todas las empleadoras tuvieran un pensamiento comunitario, se pensaría a través del cuidado. Del cuidado porque vale, se ha enfermado, pues el cuidado que se recupere, va a estar bien y tal. Bueno, volver a trabajar, ya se vuelve a trabajar y hay un cuidado ahí, ¿no? Pero luego, si hay hay empleadores que se han enfermado y ni siquiera le han comunicado a nuestras compañeras que están enfermas. Nosotras es otra área que cubrimos también. O sea, solicitamos mucho el material, las EPIs que se le llama, ¿no? Para que las compañeras fueran a trabajar protegidas. Porque hubieron muchas personas que se enfermaron y ninguna era capaz de avisar y decir que se protegieran. Para nosotros eso también nos atravesó y nos dejó sorprendida, ¿no? Y que desde ahí pues hacemos a conciencia de que en ese momento nos individualizamos mucho, demasiado. Y Paula, para ir acabando, si echas la mirada atrás, ¿no? Este último año, ¿tú qué es lo que dirías que hemos aprendido o que tendríamos que aprender de todo esto que estamos viviendo colectivamente? Bueno, yo creo que la pandemia ha venido para que nos repensemos, ¿no? Y que todos analicemos nuestra forma de actuar en ese momento de pandemia. Y de ahí pues pues ver, ¿no? En qué fallamos como seres humanas, ¿no? En cuanto al compañero o compañera que teníamos al lado. Creo que es una oportunidad para reconocer eso que pudo haber fallado y enmendarlo. Y a partir de ahí creo que se pueden generar otras alternativas, otras formas de relacionarnos, otras formas de hacer y otras formas de accionar. ¿Y qué aprendimos? Creo que más que aprender, creo que es como concientizarnos de que solo ese tejido social, humano, comunitario es el que nos va a sacar adelante, porque es lo que se vio, el estar por el uno por el otro, es como se salió adelante, compartir lo que tenemos, compartir conocimientos, compartir saberes, compartir formas de hacer y compartir prácticas y aptitudes que no sean patriarcales para poder avanzar conjuntamente. Muchas gracias. No sé si quieres añadir algo más que no hayamos comentado, que te parezca importante.
bueno, que todos los proyectos que se creen desde una perspectiva de la economía social y solidaria, para que si estos proyectos atraviesan fronteras, hablando de transnacionalidad, no afecten nuestros territorios, para que no hayan desplazamientos forzados y que no hayan más migrantes que sufran penurias en todo ese proceso migratorio. Entonces, una economía social y solidaria es la que necesitamos, acompañada de todo lo comunitario y ese amor que como seres humanos podemos dar. Ya. Muchas gracias. A ustedes por dar este espacio y que sigamos en la memoria, que la memoria es importante para poder transformar también.